Bienvenidos nuevamente a Bienestar y Diabetes. El día de hoy quiero primero que nada darles las gracias por el acompañamiento en este proceso de aprendizaje juntos y el episodio se titula Me diagnosticaron diabetes y ahora qué. En el segundo episodio les hablaba acerca de la clasificación de la diabetes y es por ello que el episodio del día de hoy lo vamos a dividir en dos segmentos. Uno para hablar del diagnóstico de diabetes tipo 1 y el otro para hablar de diagnóstico de diabetes tipo 2. ¿Por qué esta diferenciación? Pues porque el diagnóstico de diabetes tipo 1 generalmente lo reciben los padres. Ya les comentaba que en la diabetes tipo 1 el diagnóstico es en niños, adolescentes y adultos jóvenes, que es un tipo de diabetes que es autoinmune. Hasta la fecha no sabemos por qué sucede. De repente el cuerpo desconoce al propio cuerpo, específicamente a la parte del páncreas que produce insulina y la destruye, es decir, destruye a las células beta del páncreas. Y el diagnóstico, pues como es en niños y en adolescentes, la mayoría de los casos, no pensamos en diabetes, dejamos pasar por alto los síntomas y son pacientes que desafortunadamente llegan a los servicios de urgencias con una cetoacidosis diabética y niveles de glucosa de 800, 1200, que son, por ejemplo, algunos de los casos que yo conozco. Y bueno, como ya no se produce insulina, se las tenemos que dar. El paciente, una vez que egresa del hospital, pues tiene que utilizar diferentes tipos de insulina y aplicarse varias veces al día esas insulinas. Entonces, para los padres, evidentemente, es un golpe muy fuerte el diagnóstico de diabetes tipo 1 porque no se espera en primera. Y además, quienes tienen la fortuna de tener hijos saben que es cuando uno descubre la capacidad tan grande que tenemos de amar y que nuestros hijos son intocables. Y bueno, hay que recordar también pues que como seres humanos somos frágiles, sin embargo, nunca pensamos ni esperamos que le pase eso a nuestros hijos. No, no es deseable. Sin embargo, pues son cosas que suceden y bueno, en algunos de los casos es la diabetes tipo 1. Para el padre o para los padres que reciben el diagnóstico, pues es, les decía, una experiencia muy fuerte. El padre entra en shock, hablando del padre o la madre, entran en shock y resulta muy complejo asimilar el diagnóstico. Vienen muchos sentimientos. Generalmente viene la culpa porque a veces la madre se pregunta, por ejemplo, ¿qué hizo mal en el embarazo? Seguramente no comió bien y por eso es que ahora el niño tiene diabetes. O muchas veces piensan, es que lo he dejado comer un montón de comida chatarra y entonces por eso es que tiene diabetes. Es mi culpa, es mi responsabilidad. Sin embargo, los padres de los niños que debutan con diabetes tipo 1 tienen que saber que es autoinmune, que no sabemos por qué pasó, pero bueno, la diabetes está aquí, no va a ir a ningún lado y va a ser un proceso, em, pues sí es un proceso complicado al inicio el aprender de diabetes. ¿Y qué es lo que tiene que pasar? Esta situación al principio puede causar un shock tal que venga ese distanciamiento de la pareja, pero si por ejemplo estamos hablando de una familia nuclear, es decir, donde está papá, mamá, hijos, el padre y la madre tienen que hacer equipo y tienen que unirse. Evidentemente, cada uno de ellos va a tener que vivir su duelo porque el diagnóstico se vive como una pérdida, la pérdida de la salud del hijo y que involucra otras situaciones que ahorita en un momento voy a comentar, pero sí es ir afrontando el duelo y al mismo tiempo hacer equipo con la pareja, porque no necesitamos más complicaciones en la familia y entonces es bien difícil como regresar al centro y tratar de asimilar y aparte dejarse vivir ese duelo, ese shock en compañía. La recomendación siempre va a ser pues buscar apoyo
Es importante el apoyo. Si es necesario ir al psicólogo, pues hay que ir al psicólogo y desahogarse y hablarlo, porque volvemos a lo mismo. No es algo deseable, sin embargo, ya está aquí y no podemos fingir que no pasa. Entonces, tenemos que desahogarnos. Posteriormente, la recomendación es empezar a aprender poco a poco, porque muchas veces entre el shock, el hijo en el hospital, pero tengo que aprender, debo saber todo lo que pueda para ayudar a mi hijo, es un proceso que sí va a pasar, pero que tiene que ser de manera progresiva. Entonces, de manera inicial es buscar solamente aprender lo necesario en cuanto a alimentación, en cuanto a la técnica de aplicación de la insulina, el cómo calcular la insulina que se le va a poner al pequeño. Y bueno, también es importante encontrar ese equilibrio familiar. Dense su tiempo. Tienen que darse su tiempo. Todo mundo quiere intervenir y, por ejemplo, cuando hablamos de México, donde las familias somos a veces muy unidas y nos gusta estar en los buenos momentos, pero también cuando hay situaciones de emergencia, estamos ahí todos presentes y es porque pues amamos a nuestra familia. Sin embargo, a veces la familia requiere ese espacio para poder como encontrar el equilibrio y poder seguir con todo lo que venga más adelante. Lo importante va a ser que en todo este proceso se vaya calmando la culpa, porque, repito, nadie tiene la culpa de lo que pasó. El diagnóstico está aquí y hay que trabajar con él. Les decía, el diagnóstico es una pérdida ante la pérdida de la salud del niño y por tanto, como padres, lo primero que pensamos es en el futuro de ese niño, ¿no? Si va a aprender a cuidarse, si va a poder hacerlo él solo en algún momento, cómo va a ser su vida adulta, cómo va a hacer ese camino que va a transitar a lo largo de la vida, si sus sueños va a poder trabajar por ellos y también es ese abrume que se viene por todo lo nuevo que hay que aprender y todos los cambios que hay que adoptar como familia ahora con un miembro viviendo con diabetes tipo 1. Es muy complejo. El enfrentar el duelo es un proceso que se tiene que hacer y tienes que permitirte, si es tu caso, si eres papá de un niño con diabetes tipo 1, el vivir tus sentimientos. A veces está muy arraigada esa cultura de que no nos vean llorar porque eso es señal de debilidad y claro que no es así. Tenemos que trabajar nuestros sentimientos y dejarlos fluir. Si tienes ganas de llorar, llora. Es importante que te des ese espacio y esa oportunidad de vivir ese sentimiento que tienes hoy por el diagnóstico de tu hijo. Si tienes que llorar con tu pareja, pues háganlo. Es una buena oportunidad de hablarlo y de ir sanando esos sentimientos y esos miedos que se tienen cuando estamos ante algo desconocido y más cuando es la diabetes de un niño y ese niño es mi hijo, pero además va a implicar un montón de cuidados de los que poco a poco voy a aprender. Otra cosa importante que puedo recomendar es que no te quedes con dudas. Pregunta todo lo que tengas que preguntar a tu médico, al nutriólogo, a todos los profesionales de la salud con los que tengas contacto. No te quedes con dudas. No hay dudas tontas. Todas las dudas, todas las preguntas nos hacen crecer. No temas preguntar y aclara todas tus dudas con un profesional de la salud. Sabemos que el manejo de la diabetes es interdisciplinario. Intervenimos varios miembros del equipo de salud. No todas las personas que tienen diabetes tienen la posibilidad de acceder a todos los profesionales de la salud que requeriría alguien que vive con diabetes, pero sí, si tienes a tu médico con él, acércate y pregúntale
todo lo que tengas que saber acerca de la diabetes de tu hijo. Y bueno, también es importante que te des tus espacios para vivir esa emocionalidad que te acompaña ahora. Y bueno, te decía hace un rato, es todo un proceso el que se vive cuando se hace el diagnóstico de diabetes tipo 1, también de diabetes tipo 2. Date el permiso de equivocarte. No va a ser fácil, tampoco es imposible, pero si bien es algo que se va a ir aprendiendo en el camino, como cuando aprendemos cualquier cosa, esto es ensayo, error, y bueno, no te castigues, no te juzgues por si llegas a cometer alguna equivocación, siempre de la mano del médico, de tu pequeño, para que esas experiencias las convirtamos en nuevo aprendizaje y no verlo como una catástrofe si es que nos llegamos a equivocar. Y la otra es que aprendas poco a poco. Ve aprendiendo poco a poco y ve aumentando esa autoeficacia, que es esa capacidad y esa seguridad que se tiene al hacer las cosas, al tomar las decisiones, porque evidentemente en un inicio las decisiones las toman los padres y posteriormente, conforme va creciendo ese niño, pues ese niño lo tenemos que ir empoderando, no lo podemos tener en una burbuja sobreprotegido, tenemos que permitirle que vaya creciendo, que vaya desarrollándose y que vaya aprendiendo de diabetes para que él pueda tomar sus propias decisiones en donde quiera que esté. Ujú. Eso es en cuanto a diabetes tipo 1. Ahora bien, cuando hablamos de diabetes tipo 2, sabemos que más del 90% de los casos de diabetes que se diagnostican pertenecen a este tipo, a diabetes tipo 2. En el camino a la diabetes tipo 2 tenemos como factores importantes presentes en el camino a la diabetes: sobrepeso, obesidad, la prediabetes y bueno, si las personas con prediabetes no modifican su estilo de vida, en pocos años pueden debutar con diabetes tipo 2. Hace muchos años se esperaba el diagnóstico de diabetes en personas mayores de 40 años de edad. Sin embargo, actualmente, por el tipo de vida, de alimentación, los niveles de sobrepeso, obesidad a nivel social que existen, pues estamos viendo gente cada vez más joven que presenta la diabetes. Cuanto antes, pues era esperada después de los 40 años. Actualmente se ha visto, se han hecho estadísticas que el 65% de las personas que tienen prediabetes son menores de 40 años de edad. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque sabemos que somos latinos y somos mexicanos, es decir, que la raza es muy importante en relación a como factor de riesgo para desarrollar diabetes y muchas veces estamos confiados pues en la juventud, en que a lo mejor en mi familia no hay diabetes, a mí no me va a dar, pero no nos ponemos a pensar que otros factores existen que me predisponen a mí para que me dé diabetes tipo 2. Y va a ser súper importante entonces que pues tenga un seguimiento. Creo que como adultos es parte de nuestra responsabilidad el hacernos estudios de manera periódica. Quienes tienen derecho a biencia en alguna institución de salud, por lo menos en México, existen programas en donde a lo mejor no van a consulta porque no les gusta ir a la consulta, pero sí pueden acercarse a los servicios de medicina preventiva en las diferentes instancias que existen para que les hagan su chequeo y dentro de los chequeos que se hacen ahí a partir de los 20 años de edad es la medición de la glucosa capilar, que es cuando se mide en el dedito. Cuando un paciente tiene niveles altos, por arriba de 100 miligramos por decilitro, se les pide una glucosa urgente para ver si esa persona de veras tiene prediabetes o a lo mejor tiene una diabetes que está escondida. Pero ¿qué es lo que pasa con muchos pacientes? Como salen altos en el examen que se les hace pues de manera casual en el servicio de medicina preventiva,
cuando ya tienen una cita de laboratorio, se cuidan un día antes del estudio para que pues salga lo mejor posible el estudio. Y de esta forma, muchas veces, pues se enmascaran diabetes. Yo les digo que es la diabetes que está escondida, porque hay muchos pacientes que aparentemente tienen prediabetes, pero que en realidad tienen diabetes y hay que pensar que la glucosa no es estática. Puedes amanecer con 90 de glucosa, pero terminar el día en 200 y muchas veces si la persona no se estudia de manera completa, pues no sabemos. Y por ello, la primera es entonces la invitación que quiero hacerles a que se chequen de manera regular. Hay muchas personas a las que no les gustan los doctores y bueno, yo creo que esa es responsabilidad, es algo que tenemos que fomentar, esa, ese compromiso con nosotros mismos de ir por lo menos una vez al año al médico y que nos hagan estudios, los estudios que nuestro médico considere necesarios y que valoren cómo está nuestro estado de salud. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando llegamos a hacer diagnóstico de diabetes? De igual forma, se vive la pérdida pues, ante la pérdida de la salud. La persona va a enfrentar todo el duelo y parte del duelo va a implicar la negación y muchas veces las personas no regresan a consulta o no quieren saber simplemente si tienen diabetes porque a veces se les piden exámenes complementarios para confirmar la diabetes y muchas veces dejan de acudir a ese seguimiento o les da miedo porque no quieren saber, ya no se hacen los estudios. Y esto es muy grave porque al final la diabetes ahí está y no va a ir a ningún lado. Y si no la cuidamos, de todas formas, la diabetes va a evolucionar y los niveles altos de glucosa en sangre van a estar produciendo toxinas que van a estar dañando lentamente nuestros órganos. Y el que yo no la quiera ver no quiere decir que va a desaparecer por arte de magia y que automáticamente, pues ese daño va a quedar frenado. Yo los invito a que si alguien les hace el diagnóstico de diabetes y tienen duda, como dicen los derechos de los pacientes, tienes derecho a una segunda opinión. Busca otra opinión, busca un médico en el que tú confíes para que lleve el proceso del diagnóstico o el descarte de la diabetes. Y si tienes diabetes y ya estás diagnosticado, pues yo te invito a que busques las herramientas que necesitas. Necesitas aprender de diabetes porque necesitas aprender a tomar decisiones en el día a día, porque la diabetes va a estar contigo 24/7 y pues tienes que aprender a tomar decisiones, pero siempre les digo, con conocimiento, tienes que buscar un profesional de la salud que te pueda orientar, que te dé información, que tenga base científica y que con ello tú de verdad tomes decisiones y no porque alguien te recomiende tal o cual cosa o a lo mejor te cambie algún medicamento o te recomiendo un medicamento, porque ahora resulta que los pacientes también intercambian medicamentos como si fueran estampas, ¿no? No, es que yo me tomo este que es buenísimo, mira, tómatelo. Es bien importante que no se automediquen, que busquen un profesional de la salud que les prescriba su tratamiento, porque hay que valorar las condiciones clínicas de cada quien, cómo está trabajando tu riñón, cómo está trabajando tu hígado, y en función de esto tomamos la decisión de cuál es el mejor tratamiento para ti. No pueden cambiar medicamentos o buscar automedicarse o a lo mejor tomar algún medicamento que existe en la casa porque alguien más vive con diabetes. Es importante entonces que te des esa oportunidad de acercarte a un profesional de la salud, que también empieces a buscar información de fuentes que sean confiables, porque también les decía en los episodios previos, información hay mucha, pero que sea información correcta hay poca. De repente los pacientes me escriben preguntándome
que encontraron algún video en donde dan cierta información, que eso les va a ayudar a mejorar los niveles de glucosa, que si cenan tal o cual cosa, eso va a ayudar a que amanezcan mejor de la glucosa. Y la respuesta va a ser depende que sea, pero en muchos de los casos, por lo menos de videos que me han mandado a mí, pues no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Es importante entonces capacitarse y yo creo que no nada más las personas que viven con diabetes, creo que eh, habemos quienes tenemos unos antecedentes familiares fuertes, más los antecedentes que les decía, mexicanos, latinos, es un factor de riesgo. Vaya, es importante irnos informando. ¿Por qué? Porque, ok, te diagnosticamos diabetes, podemos tratar, podemos evitar o retrasar la aparición de complicaciones y tratar de que la persona tenga la mejor calidad de vida. Sí, pero ya está presente la diabetes. Pero también vienen personas atrás de nosotros. Y entonces, ¿qué queremos? Prevenir. Y si necesitamos prevenir, necesitamos conocer, aprender y ejecutar, porque si somos padres de familia, somos a los que nos corresponde el tomar la batuta en casa y decidir qué se compra en la despensa o como parte de la despensa y qué no. Si a los niños les vamos a dar dinero para llevar a la escuela o les voy a preparar el lunch. Y esto porque lo platico porque les decía, cada vez es más frecuente ver gente más joven y actualmente me está llegando gente muy, muy joven. Estamos hablando de niños de 11, 13 años con diagnóstico de diabetes tipo 2 y que además de todos los factores de riesgo que ya mencioné que no podemos cambiar, pues también tenemos la cuestión de la alimentación. Y hoy, como todo es rápido, como es necesario que trabajemos hombres y mujeres en las familias, pues a veces tomamos decisiones prácticas, ¿no? Y entonces es más fácil tener lechitas saborizadas, juguitos, paquetes de galletas, papas, y eso les mandamos a los niños de lunch y no vigilamos que se muevan, necesitamos que hagan ejercicio y ahora lo único que ejercitan son los pulgares porque les encanta estar en los videojuegos. Es bien importante que como padres de familia tomemos conciencia de que la prevención va a depender absolutamente de nosotros y que tenemos que, evidentemente, poner el ejemplo, porque no podemos decir, en esta casa los niños no toman refresco y entonces llegamos los adultos y ponemos el refresco en la mesa, porque los niños no, pero los adultos sí. Y entonces el mensaje que está entendiendo el niño no es exactamente el que está escuchando. Tenemos que poner el ejemplo arrastra. Y eso es para todo. Y sé que es difícil, porque es difícil pararnos súper temprano para levantar a los niños, poner lunch, arrearlos para que se arreglen, porque ya les hablaste una, ya les hablaste dos y todavía no se levanta. Y encima de todo eso, estar pendiente de lo que tengo que llevar al trabajo, de lo que va a llevar cada quien al trabajo o a la escuela en cuanto a lunch, e irnos y todas las peripecias que pasamos de manera habitual en la vida cotidiana. Es importante poner el ejemplo y nos toca a nosotros. Entonces, los quiero invitar a hacer prevención. De verdad, es bien difícil el hecho de que debuten los niños o los adolescentes con diabetes tipo 2 porque cambia la vida de esa familia y creo que es algo que se tiene que prevenir. Volvemos a lo mismo, tenemos factores de riesgo, habemos quienes tenemos muchos factores de riesgo, me incluyo. En mi caso, de mi familia hay mucha gente que tiene diabetes y bueno, mexicana, latina, tengo que trabajar por eso. Y así yo invito a que todos los demás, aunque ustedes trabajen por cuidar a sus familias, creo que es bien importante, es una oportunidad de saber a nuestra familia saludable y pues que tengamos todos una buena calidad de vida. ¿Por qué? Pues porque cuando existe un caso de alguien con diabetes que se complica,
pues ya no es tan fácil, ¿no? Ya no es tan fácil dejarlo solo, ya no es tan fácil salir de viaje y esas cosas no las vemos hasta que no las tenemos enfrente. Yo te invito a que si también estás sospechando de que tienes diabetes, no tengas miedo. Miedo hay que tenerle a la diabetes sin tratamiento, a la diabetes descontrolada. Creo que tienes una gran oportunidad. Si hoy estás sospechando de que tienes diabetes y algún médico ya te dijo que probablemente tienes diabetes y que ya no quisiste darle seguimiento, hazlo. Hazlo porque puede cambiar tu vida si tienes lo que necesitas. La diabetes se puede vivir de dos formas diferentes. Quizás como la peor catástrofe que te pudo haber pasado en la vida y como parte del duelo lo vas a vivir así de manera inicial y tienes que darte la oportunidad. Si tienes que llorar, igual llora. Si tienes que gritar y decir de cosas, dilas. No te quedes eso dentro, porque eso hace más daño. Y es importante que te des la oportunidad de vivir esos sentimientos. Y conforme vayas procesando el duelo, conforme vayas asimilando que ahora tienes una condición de vida que o tú te permites, porque eso es de manera personal, te permites hundirte en ese dolor, que eso es muy triste, que se dejen ir por el lado de, bueno, de algo me he de morir, pues no me voy a cuidar, pues a mí me gusta comer y no voy a cambiar y no quiero cambiar y a mí nadie me va a decir que me van a limitar. O puedes vivirlo como esa oportunidad de tener una vida más saludable y de disfrutar cada momento y sobre todo de poder aprender para compartir con tu familia y poder hacer la prevención de la que tanto te estoy hablando. Ojalá que esta reflexión del episodio de hoy les ayude. Si conocen a alguien que está en esa situación, por favor, pueden compartir este episodio. Creo que la parte inicial es saber que todo esto que acabo de decir existe, porque a veces la emoción, el sentimiento es algo que no se trabaja, no se habla por pena, porque no soy débil. Yo creo que tenemos que aceptar que es parte de nuestra naturaleza como seres humanos y tenemos que empezar a normalizar nuestros sentimientos y vivirlos, pero también el tomar esas oportunidades. La oportunidad está hoy, hoy que no tienes ninguna complicación y varias veces me han oído decirlo, por eso es que creo que es una condición de vida, porque puedes hacer tu vida normal aún con la diabetes y si aprendes a cuidarla, pues todo funciona, todo sigue, todo va caminando de manera adecuada. No esperes a que pasen 10, 15 años en donde tú dices, pues yo ni me cuido, tengo 200 y siempre estoy bien, y que de repente lleguen las complicaciones, porque ese momento en el que aparecen las complicaciones, pues ya no hay marcha atrás. Porque en ese momento en el que aparecen las complicaciones ya no hay marcha atrás. Entonces va a ser bien importante que te armes de valor y que saques esa fortaleza que estoy segura de que tienes dentro y, y que trabajes por ti, por tu salud, por tu bienestar, porque si tú estás bien, la gente que está a tu alrededor va a estar bien y necesitan que tú estés bien. Bueno, espero que la reflexión del día de hoy les sirva y nos vemos en el siguiente episodio.